Bienvenidos a otra entrega desde la oscuridad. Hay algo extraño que ocurre en lugares donde no hay señal. Carreteras solitarias. Bosques donde el teléfono deja de funcionar. Pueblos pequeños rodeados de monte, donde las radios apenas captan una frecuencia clara. En esos lugares, la comunicación debería desaparecer por completo. Sin llamadas, sin internet, sin transmisiones. Solo silencio. Pero algunas personas aseguran que no siempre es así. A veces una radio capta una voz que nadie reconoce. Una frecuencia aparece de repente entre la estática, o un teléfono empieza a recibir llamadas, en un lugar donde ni siquiera debería tener cobertura. Y lo inquietante no es solo eso. Lo realmente perturbador es lo que esas voces dicen. Personas pidiendo ayuda desde lugares desconocidos. Advertencias que llegan demasiado tarde. Y transmisiones que parecen saber exactamente quién está escuchando. En Internet hay muchos relatos sobre este tipo de señales. Algunos dicen que son interferencias. Otros creen que son errores en las frecuencias. Pero hay historias donde esas transmisiones aparecen justo antes de que algo extraño ocurra. Historias de personas que estaban completamente solas, hasta que una voz apareció en la radio. Esta noche vas a escuchar 3 de esas historias. 3 momentos en los que alguien recibió una señal, cuando no debería haber habido ninguna. Así que si estás escuchando esto de noche, o si tienes una radio cerca de ti, tal vez quieras prestar atención, porque algunas transmisiones no están perdidas en la estática, están esperando a que alguien responda. Salí de la autopista cerca de las 11 de la noche porque necesitaba gasolina. El tanque estaba casi en reserva y el siguiente pueblo quedaba todavía a más de una hora. El GPS marcaba una pequeña estación de servicio a unos 3 kilómetros por un desvío de carretera secundaria. No parecía muy buena idea, pero era eso o arriesgarme a quedarme varado en medio de la nada. La carretera que tomé era más estrecha, rodeada de árboles y sin iluminación. Las luces del carro apenas alcanzaban a mostrar la cinta de asfalto frente a mí. Después de un par de minutos apareció el lugar, la gasolinera, o lo que quedaba de ella. El letrero estaba oxidado y apenas se sostenía en el poste. Las bombas de gasolina parecían viejas, cubiertas de polvo y hojas secas. No había luces encendidas, ni carros, ni ningún tipo de movimiento. Reduje la velocidad. Me detuve frente a las bombas. Apagué el motor. Durante unos segundos me quedé sentado dentro del carro, mirando el lugar. El viento movía ligeramente unas láminas sueltas del techo de la estación y producían un sonido metálico que se repetía cada pocos segundos. No parecía haber nadie. Salí del carro. El aire nocturno estaba frío y tenía ese olor a tierra húmeda y gasolina vieja. Intenté usar una de las bombas, pero obviamente no funcionaba. Estaban muertas desde hacía mucho tiempo. Suspiré. Iba a tener que volver a la carretera principal y esperar que el combustible alcanzara. Justo cuando me disponía a regresar al carro, vi algo dentro del pequeño local de la estación. Una luz débil, como el reflejo de algo metálico. Me acerqué a la puerta de vidrio. Estaba entreabierta. Empujé un poco. El interior estaba oscuro, pero la luz de mis faros entraba lo suficiente para ver el mostrador, unas estanterías vacías y varias cajas tiradas en el suelo. Parecía abandonado desde hacía años. Entonces vi lo que había reflejado la luz. Una radio. De esas viejas. Grande, con antena telescópica y perillas metálicas. Estaba sobre el mostrador. Me acerqué. La superficie tenía polvo, pero no tanto como esperaba. Alguien la había movido relativamente hace poco. No sé por qué, pero la encendí. La radio emitió un crujido eléctrico. Luego estática. Giré lentamente una de las perillas. La interferencia cambió de tono. Más estática. Más ruido. Hasta que una voz apareció entre el sonido. Hola. Me quedé quieto. La voz era masculina. Sonaba cansada. Si alguien escucha esto, por favor responda. La señal crujía constantemente, como si viniera desde muy lejos. Mi carro se detuvo en la carretera. Creo que cerca del kilómetro 60. Hubo un ruido metálico. Llevo aquí un rato. Y no pasa nadie.
Miré alrededor del local. Silencio. Solo la radio hablando. Si alguien está escuchando esta frecuencia, necesito ayuda. La transmisión se llenó de interferencia y desapareció. Giré la perilla otra vez. Otra voz apareció. Diferente. Más joven. No sé si esto todavía funciona. Respiración nerviosa. Estoy atrapado en esta carretera. Llevo horas manejando. Estática. Si alguien escucha esto, no se detenga. El sonido se distorsionó. Si ve un carro en el arcén, siga de largo. La transmisión murió de golpe. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Aquello no sonaba como una estación de radio normal. Parecía más bien un canal donde diferentes personas hablaban, una tras otra, como si todos estuvieran intentando usar la misma frecuencia para pedir ayuda. Giré la perilla nuevamente. Otra voz. Esta vez una mujer. ¿Hay alguien ahí? Silencio breve. Mi señal desapareció hace rato, pero esta radio empezó a funcionar sola. La voz temblaba ligeramente. Creo que estoy en la misma carretera que los otros. Respiración. Si alguien escucha esto, por favor no se detengan en el kilómetro 73. Mi mano se detuvo sobre la perilla. La mujer siguió hablando. Hay algo en la carretera. Un ruido seco. Como un golpe. Creo que se está acercando. La transmisión se llenó de estática, luego silencio. Apagué la radio. El local volvió a quedar completamente quieto. No me gustaba nada de lo que acababa de escuchar. Regresé al carro. Encendí el motor. Salí de la gasolinera y volví a la carretera principal. Durante varios minutos manejé sin encender la radio del carro. Solo quería llegar al siguiente pueblo. Las luces del tablero marcaban el combustible en reserva, pero el motor seguía funcionando bien. Intenté no pensar en las voces. Intenté convencerme de que tal vez eran grabaciones viejas o interferencias de radios de camioneros. Nada más. Unos minutos después vi una señal al borde del camino. Kilómetro 70, tragué saliva. Seguí manejando. El silencio dentro del carro era incómodo. Así que finalmente encendí la radio. Estática. Luego música. Parecía una estación normal. Suspiré. Tal vez todo había sido coincidencia. Entonces la música se cortó. La radio cambió sola de frecuencia. Y la voz de la mujer volvió. Exactamente la misma. Si alguien escucha esto, por favor no se detengan en el kilómetro 73. Sentí un frío en el estómago. Hay algo en la carretera. Miré el marcador. Kilómetro 71. La voz respiró cerca del micrófono. Lo veo otra vez. El sonido se distorsionó. Está caminando en medio del camino. La transmisión crujía. No sé qué es. La señal metálica apareció iluminada por mis faros. Kilómetro 72. Mis manos se tensaron en el volante. La voz seguía hablando. Si alguien está escuchando esto. Hubo una pausa larga. Luego dijo algo muy bajo. Creo que ya me vio. La radio explotó en estática. Silencio. Y entonces mis faros iluminaron algo en la carretera. Una figura, de pie, en medio del carril. Completamente inmóvil. Reduje la velocidad instintivamente. La figura no se movió. No levantó la cabeza. Parecía estar mirando hacia el suelo. El corazón me latía en la garganta. Recordé lo que había dicho la voz. No te detengas. Apreté el acelerador. Pasé junto a la figura. Por un segundo la vi claramente. Ropa oscura. Cabello largo cubriendo el rostro. La cabeza inclinada. No se movió cuando el carro pasó a su lado. Seguí manejando. El marcador apareció unos metros después. Kilómetro 73. Solté el aire que estaba conteniendo. Miré el retrovisor. La figura seguía en la carretera. Pequeña en la distancia. Inmóvil. La radio volvió a encenderse sola. Estática. Luego una voz masculina nueva. Muy baja. Muy calmada. Si alguien escucha esto, necesito ayuda. El sudor me recorrió la espalda. Mi carro se detuvo en la carretera. La respiración sonaba cerca del micrófono. Creo que cerca del kilómetro 73. La voz hizo una pausa. Luego agregó algo que me heló completamente. Y hay un carro negro que acaba de pasar frente a mí. Miré el tablero.
Mi carro era negro. La voz siguió hablando. Más baja. Más lenta. Si estás escuchando esto. La transmisión crujió. Por favor, regresa. Silencio. Luego las últimas palabras. Porque ahora... La estática llenó el carro. Pero todavía pude escuchar el final. Creo que ya no está en la carretera. Miré el retrovisor otra vez. La carretera estaba vacía. La figura había desaparecido. Pero algo más apareció detrás de mí. Muy lejos. En medio del carril. Caminando lentamente. En la misma dirección que mi carro. Y cada vez estaba más cerca. Algunas personas creen que las radios solo captan interferencias. Señales perdidas de camioneros, estaciones lejanas, o simples errores en la frecuencia. Pero hay relatos donde las transmisiones no solo aparecen, también parecen saber quién está escuchando. Y lo más extraño es que esas señales no siempre llegan a través de una radio. A veces, llegan directamente a un teléfono, incluso en lugares donde no debería haber ninguna señal. Salí a caminar esa tarde sin pensar demasiado en la hora. Estaba en un pueblo pequeño donde había llegado por trabajo, uno de esos lugares rodeados de monte y caminos de tierra que desaparecen entre los árboles. El hotel donde me estaba quedando quedaba a unas pocas cuadras de la plaza, y detrás de la plaza comenzaba un sendero que la gente usaba para caminar o correr. El recepcionista me dijo que el camino atravesaba una zona de bosque y luego volvía al pueblo por otro lado. Algo así como un circuito. Me pareció buena idea. Eran cerca de las 6 cuando empecé a caminar. Todavía había luz, aunque el sol ya estaba bajando detrás de las montañas. Al principio el sendero era ancho y claro. Había algunas personas caminando, un par de ciclistas. Nada fuera de lo normal. Después de unos 20 minutos, el camino empezó a estrecharse, y los árboles se volvieron más densos. La luz del sol apenas entraba entre las ramas. Miré el teléfono. Sin señal. No me preocupé demasiado. Sabía que esos lugares a veces perdían cobertura. Seguí caminando. El sendero empezó a bajar ligeramente entre la vegetación. El sonido del pueblo desapareció por completo. Ya no se escuchaban carros ni voces. Solo el viento moviendo las hojas. Caminé otros 10 minutos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. No había visto a nadie en un buen rato. Me detuve. Escuché. Nada. Ni pasos, ni bicicletas, ni voces lejanas, solo el bosque. Saqué el teléfono para ver la hora. La pantalla se iluminó. 7:03. Fruncí el ceño. Juraría que no llevaba caminando tanto tiempo. Volví a guardarlo y seguí avanzando. Un par de minutos después, el teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Llamada entrante. Número desconocido. Me pareció raro porque sabía que no tenía señal. Aún así contesté. ¿Hola? Durante unos segundos no hubo respuesta. Solo un sonido muy leve. Como respiración. ¿Hola? Repetí. La señal crujió un poco. Luego escuché una voz masculina. Muy baja. ¿Dónde estás? Miré alrededor instintivamente. Árboles. Oscuridad entre las ramas. ¿Quién habla? Pregunté. Hubo un silencio largo. La voz volvió. ¿Estás en el sendero? Sentí un pequeño escalofrío. ¿Sí? ¿Quién es? La señal empezó a llenarse de interferencia. No sigas caminando. Fruncí el ceño. ¿Por qué? La respiración del otro lado se volvió más clara. Porque creo que estás perdido. Miré hacia adelante. El sendero seguía entre los árboles. No, estoy bien. El camino vuelve al pueblo. Hubo una pausa. Luego la voz dijo algo que me incomodó. Ese camino ya no vuelve. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo sabes eso? La señal crujió otra vez. Porque llevo caminando aquí 3 horas. Miré la hora. 7:08. ¿Quién eres? La voz tardó en responder. Alguien que también salió a caminar. El viento movió las hojas alrededor de mí. Por un momento tuve la sensación de que alguien estaba caminando entre los árboles. ¿Dónde estás exactamente? Pregunté. La voz respiró cerca del micrófono. Creo que cerca de ti. Miré hacia atrás. El sendero estaba vacío.
No veo a nadie. Yo tampoco te veo. Hubo otro silencio largo. Pero escuché tus pasos hace un rato. Sentí cómo se me tensaban los hombros. ¿Hace cuánto? Unos minutos. Tragué saliva. No he visto a nadie en el camino. La voz tardó en responder. Yo tampoco. La señal empezó a distorsionarse. Pero escucho pasos todo el tiempo. Un crujido de ramas sonó cerca. Giré la cabeza rápidamente. Nada, solo árboles. ¿Escuchaste eso? Pregunté. Sí. La voz se volvió más tensa. No camines más. Miré el sendero frente a mí. ¿Por qué? Hubo una pausa. Luego la voz dijo algo muy bajo. Porque los pasos no son tuyos. El viento se detuvo por completo. El bosque quedó en silencio. Entonces escuché algo detrás de mí. Un paso. Lento. Sobre hojas secas. Me giré de inmediato. El sendero seguía vacío, pero el sonido volvió. Otro paso. Más cerca. ¿Lo escuchas? Susurré al teléfono. La voz respondió casi al mismo tiempo. Sí. La respiración del otro lado se volvió rápida. Creo que ya está cerca de ti. ¿Quién? Hubo una pausa larga. No lo sé. Otro paso. Muy cerca ahora. Miré a mi alrededor. Nada. Pero el sonido estaba ahí. Como si alguien caminara justo fuera de mi campo de visión. La voz volvió a hablar. ¿Puedes ver el sendero frente a ti? Sí. ¿Y detrás? Miré hacia atrás. El camino se perdía entre los árboles. Oscuro. Vacío. Sí. La voz tardó varios segundos en responder. Eso es raro. ¿Por qué? La señal crujió. Porque yo no tengo sendero. Sentí un frío recorrerme el pecho. ¿Qué quieres decir? La voz bajó el tono. Yo solo veo árboles. Miré a mi alrededor. El bosque se veía igual en todas direcciones. El sendero parecía más estrecho ahora. ¿Dónde estás exactamente? Pregunté. La respiración del otro lado era irregular. No estoy seguro. Silencio. Luego dijo algo que me dejó completamente quieto. Pero creo que estoy justo detrás de ti. Sentí un golpe de miedo en el estómago. No hay nadie detrás de mí. Hubo un crujido fuerte en la llamada. Como si el teléfono se hubiera movido contra la ropa. Espera. La voz sonaba confundida ahora. Eso es raro. ¿Qué? Pasaron unos segundos. Luego dijo, estoy viendo algo. Apreté el teléfono contra la oreja. ¿Qué ves? La respiración del otro lado se volvió lenta. Un sendero. Miré el camino frente a mí. ¿Sí? Y hay alguien caminando por él. El corazón empezó a latirme más rápido. ¿Quién? Hubo un silencio muy largo. Tanto que pensé que la llamada se había cortado. Hasta que la voz habló otra vez. Muy baja. Muy cerca del micrófono. Eres tú. Sentí cómo se me helaba la espalda. ¿Qué? La voz siguió hablando. Estás caminando por el sendero. Miré mis pies. Estaba completamente quieto. No me estoy moviendo. Del otro lado hubo una respiración agitada. Sí lo estás haciendo. Mi garganta se secó. No. La voz tembló. Estoy mirando hacia el sendero ahora mismo. La señal empezó a llenarse de interferencia. Y tú sigues caminando. El sonido se distorsionó. Pero hay algo caminando justo detrás de ti. Me giré de golpe. El sendero estaba vacío. Pero el teléfono siguió transmitiendo la respiración del otro hombre. Muy cerca. Muy nerviosa. No te muevas. Susurró. Me quedé completamente quieto. El bosque estaba en silencio. Entonces lo escuché otra vez. Un paso. Justo detrás de mí. Muy lento. Muy pesado. La voz del teléfono habló por última vez. Ya no estás solo en el sendero. Y justo antes de que la llamada se cortara, dijo algo más. Algo que todavía sigo intentando entender. Porque ahora creo que lo estoy viendo a él, usando tu teléfono. Perder la señal en un bosque o en una carretera aislada es algo normal. Lo que no es normal es recibir una llamada cuando el teléfono marca sin cobertura. Sin embargo, hay historias de personas que aseguran haber recibido llamadas en esos lugares.
Llamadas de números desconocidos. Voces que dicen estar en la misma carretera o en el mismo lugar, al mismo tiempo. Y a veces, esas llamadas terminan con una pregunta que nadie quiere responder. La llamada empezó cuando ya llevaba casi una hora conduciendo. Ni siquiera estaba mirando el teléfono cuando sonó. El sonido me sorprendió porque la pantalla del tablero llevaba rato mostrando sin señal. Ese tramo de carretera atravesaba una zona de monte donde los celulares simplemente no funcionaban. Miré la pantalla. Número desconocido. Por alguna razón contesté. ¿Hola? Hubo silencio. Un silencio raro. Como cuando la llamada sí está conectada pero nadie habla. ¿Hola? Repetí. Entonces escuché algo. Respiración. Muy leve. Pensé que tal vez alguien había marcado por error. Creo que te equivocaste de número, dije. Del otro lado tardaron unos segundos en responder. Cuando la voz habló, sonaba cansada. No creo. Era un hombre. Joven, tal vez. ¿Quién habla? Hubo un pequeño crujido en la línea. ¿Estás manejando? Miré la carretera. Oscura, completamente vacía. Sí. Silencio. Entonces sí eres tú. Fruncí el ceño. ¿Perdón? La voz respiró cerca del micrófono. Estoy tratando de llamar a alguien desde hace rato. Bueno, me llamaste a mí. Hubo una pausa larga. Luego preguntó algo que me incomodó un poco. ¿Qué kilómetro marca la carretera? Miré hacia adelante. Un letrero reflejaba mis faros unos metros más adelante. Pasé junto a él. Kilómetro 41. El silencio del otro lado duró demasiado. Eso no puede ser. ¿Por qué? La respiración del hombre se volvió irregular. Porque yo también estoy en el kilómetro 41. Sentí una incomodidad leve, pero miré el retrovisor por reflejo. La carretera detrás de mí estaba completamente vacía. No veo a nadie. Yo tampoco veo carros. Tal vez estamos en carreteras distintas. No. Hubo un ruido metálico, como si hubiera golpeado algo dentro de su carro. Estoy en la carretera vieja que conecta con el pueblo de San Gabriel. Sentí un pequeño escalofrío. Esa era exactamente la carretera donde yo estaba. Sí, yo también. La línea quedó en silencio unos segundos. Luego el hombre habló otra vez. ¿Puedes ver algo frente a ti? Miré la carretera. Solo oscuridad y el reflejo del asfalto. Nada. Eso es raro. ¿Por qué? La voz dudó antes de responder. Porque yo sí veo algo. Mis manos se tensaron en el volante. ¿Qué ves? Hubo una pausa. Luces. Tragué saliva. ¿De un carro? Sí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tal vez soy yo. El hombre tardó en responder. No lo creo. ¿Por qué? La respiración del otro lado se volvió más pesada. Porque las luces están apagadas. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo que apagadas? El carro está oscuro. Silencio. Pero sé que está ahí. Miré otra vez el retrovisor. Nada. Solo la carretera vacía. No hay ningún carro cerca de mí. La voz respondió de inmediato. No estoy detrás de ti. Entonces, ¿dónde estás? Hubo una pausa. Creo que delante. Miré la carretera otra vez. Oscura. Vacía. No veo nada. El hombre respiró cerca del micrófono. Sí. ¿Sí qué? Ahora estoy seguro. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué? La voz se volvió más baja. Más tensa. Estás conduciendo hacia mí. El volante se volvió frío entre mis manos. Bueno. Si estamos en la misma carretera, supongo que sí. Hubo un pequeño ruido de interferencia. Pero hay algo raro. ¿Qué cosa? Pasaron unos segundos antes de que respondiera. No puedo ver al conductor. Miré la carretera otra vez. Tal vez por la distancia. No. La voz sonó nerviosa ahora. Ya debería poder verlo. Miré el tablero. Mi velocidad era constante. La carretera seguía completamente vacía. Te dije que no hay nadie aquí. Hubo silencio. Luego el hombre habló otra vez. Espera. La línea crujió. Eso es raro. ¿Qué?
El carro se está acercando. El corazón empezó a latirme más fuerte. ¿Cuáles luces ves exactamente? Ninguna. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿cómo sabes que es un carro? La respiración del otro lado se volvió rápida. Porque escucho el motor. Miré mi tablero instintivamente. Mi carro seguía avanzando normalmente. No estoy cerca de nadie. Sí lo estás. La voz ahora sonaba alterada. Puedo escuchar el motor muy claro. Debe ser otro vehículo. No. Silencio. Luego dijo algo que me dejó completamente quieto. Está justo frente a mí. Mis manos se tensaron. Entonces deberías verme. La respuesta tardó en llegar. Cuando habló, su voz temblaba. Ese es el problema. El aire dentro del carro se sentía pesado. ¿Qué problema? La respiración del hombre era irregular ahora. Veo el carro. ¿Sí? Pero no veo a nadie conduciendo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eso no tiene sentido. La voz respondió casi en un susurro. Lo sé. Hubo un silencio largo. Luego escuché algo en la llamada. Un golpe, como si hubiera frenado de golpe. Espera, ¿qué pasa? La respiración del hombre se volvió agitada. El carro se detuvo. Sentí que el estómago se me apretaba. ¿Dónde? Justo frente a mí. La línea crujía constantemente. Pero sigue sin haber nadie dentro. Mi garganta estaba seca. Tal vez estás viendo otro vehículo. No. La voz ahora sonaba aterrada. Es exactamente tu carro. El corazón me golpeó el pecho. ¿Cómo sabes eso? Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Luego el hombre habló otra vez. Muy bajo. Porque puedo ver tu teléfono iluminado dentro. Miré el asiento del pasajero. Mi teléfono no estaba ahí. Lo estaba sosteniendo en la mano. Entonces el hombre dijo algo más. Algo que hizo que la piel de mis brazos se erizara. Espera. La línea crujió. Eso es imposible. ¿Qué cosa? La voz tembló. Si tú estás hablando conmigo. Silencio. Luego un susurro. ¿Quién está sentado dentro de tu carro? Gracias por escucharme. Espero que tengas una buena noche. Pero si en algún momento, cuando todo esté en silencio, escuchas algo en la oscuridad, recuerda, te sigo desde ayer.